Bienvenidos a Estrados, un canal diseñado para la discusión de temas jurídicos nacionales e internacionales. Para estar al tanto de nuestros contenidos, suscríbete a nuestro canal. Gracias. Bienvenidos todos. Les habla Antonio Bello Lozano Márquez y dando continuidad a los temas de derecho constitucional que venimos explicando a través de esta plataforma, en esta oportunidad vamos a tratar el tema de la motivación en la sentencia judicial y la motivación de la sentencia como garantía constitucional. ¿Por qué hablamos de la motivación como garantía constitucional? Si tomamos el caso de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, observamos que no existe una norma expresa que señale que la motivación debe ser parte del proceso judicial o que se constituye como una garantía en dicho proceso. Otras constituciones, como es la Constitución española en su artículo 120.3, la Constitución del Perú en su artículo 139.5, la Constitución del Ecuador en su artículo 66, regulan que la motivación de la sentencia es una garantía constitucional, es decir, que todo proceso se desarrolla en los trámites que establece la ley procesal respectiva y que debe concluir con una sentencia debidamente motivada en derecho. Una sentencia que exponga las razones que tuvo el sentenciador para resolver una causa de una o de otra forma. Como hacíamos referencia a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, vemos sin embargo que los artículos 26 y 49, si bien es cierto, no lo expresan de manera concreta, sin embargo, la motivación judicial forma parte de los mismos. Si bien tomamos en cuenta el artículo 26, es decir, el artículo que dispone la llamada tutela judicial efectiva, esa tutela judicial efectiva en términos simples, en términos llanos, no es otra cosa que el acceso a la justicia. Pero el acceso a la justicia, ¿para qué? Para que se dirima una controversia mediante un procedimiento regulado por la ley, que sea expedito, que sea breve en los términos posibles y que concluya con una sentencia judicial, una sentencia que debe ser debidamente motivada y que pueda ser ejecutada en derecho. También ha señalado la doctrina que el artículo 49 constitucional, si bien no lo expresa de manera concreta, sin embargo, ese articulado y todo lo que disponen los distintos ordinales que lo componen, sencillamente llevan intrínseco la noción de la motivación judicial. La motivación judicial en términos de la jurisprudencia, ¿qué significa? La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha señalado lo siguiente: la motivación de las decisiones judiciales debe ser, además de expresa, clara, legítima y lógica, completa en el sentido de que debe comprender todas las cuestiones de la causa, abrazar las situaciones de hecho y de derecho, valorando completa y exhaustivamente los argumentos de la impugnación para así llegar a una conclusión que ofrezca certeza y seguridad jurídica a las partes sobre los cuales han sido los motivos de orden fáctico y legal que en su respectivo momento determinaron el sentido de la decisión. Es clara la decisión, el concepto que maneja la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Sin embargo, para ahondar un poco más en el detalle, es bueno señalar los conceptos que ha venido manejando en tal sentido la jurisprudencia. Algunos hablan de la motivación como un silogismo donde la premisa mayor es la norma, la premisa menor es el hecho y la consecuencia, la decisión que se vaya a dictar. Por su parte, sectores de la doctrina internacional, en este caso Michele Tarufo y Robert Alexis, han señalado que la motivación de la sentencia no es otra cosa que un discurso, es decir, aquel argumento, aquel planteamiento que en forma discursiva realiza el juez en el fallo judicial para tratar de convencer a las partes que litigan en el proceso, para poderlas convencer de la razón por las cuales él o estima o desestima
la demanda que ha sido sometida a su consideración. Por lo tanto, hablan de un discurso, es decir, de un método de convicción, de un método de tratar de convencer, en este caso, a las partes de que lo que han dicho es válido, de que lo que han dicho es justo, de que lo que han dicho está aferrado, apegado a la ley. Tarufo señala que toda sentencia y por tanto su motivación es un discurso, lo que significa designar a un conjunto de proposiciones vinculadas entre sí y que se insertan en un mismo contexto. Por su parte, Robert Alexis dice que el argumento judicial que se utiliza en la sentencia forma parte del discurso jurídico mediante el cual se realizan valoraciones y que tiene por objeto alcanzar un criterio concreto. Dentro de lo que es la jurisprudencia, vale la pena señalar una decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela, que es la sentencia número 1806 del 10 de noviembre del 2008. En esa sentencia, que determina cuáles son las funciones del juez y que por ser de interpretación constitucional tiene naturaleza vinculante, de acuerdo a lo que establece el artículo 334 de la Constitución Nacional. Esa sentencia señala que toda decisión judicial debe estar comprendida dentro de lo que son los aspectos de la racionalidad y de la razonabilidad. Cuando habla de la racionalidad, significa que toda decisión debe estar apegada a la ley. Es decir, debe tener un sustento básico legal, un fundamento legal como tal. No se concibe una sentencia que vaya en contra de lo que la ley dice. Más bien, la ley es su sustento, la ley es su soporte. Pero los jueces también deben ser razonables al decidir. Es decir, que no solamente es el aspecto de racionalidad, de apego a la ley, sino también el aspecto de la razonabilidad. Es decir, que la sentencia sea dictada en base a un argumento sostenido, sustentable y que en definitiva no vaya a traer consecuencias negativas desde el punto de vista del orden social, que vaya a traer caos, que vaya a generar incitación en la colectividad. Es decir, el juez tiene que ser razonable. Puede ser que la sentencia esté apegada a derecho, que tenga un fundamento legal, pero puede ser que esa decisión vaya a generar un conflicto. Entonces, cuando hay ese aspecto, priva la razonabilidad sobre la racionalidad, o sencillamente hay que aplicar el método de la ponderación, es decir, tratar de equilibrar un aspecto con el otro para que la sentencia sea debidamente motivada y tenga un fundamento, además de válido, un fundamento razonable, aceptable por la colectividad, por las personas que forman parte del proceso judicial. Por otra parte, diversos autores, y aquí podemos citar a Nieto, a Atienza, a Mejía Arnal, Escobar León en Venezuela, hablan de la sentencia como argumentación. Es decir, que la sentencia judicial no es otra cosa sino el argumento que utiliza el juez. Hay diferencia entre discurso y argumento, básicamente viene siendo lo mismo, pero utilizando términos distintos. En todo caso, los argumentos son las razones expuestas por el sentenciador para tratar de convencer a las partes. Lo mismo que hace el juez si se toma el criterio del discurso. Ahora bien, existen diferentes argumentos que el juez va a utilizar, existen diferentes apoyos, diferentes bases a tener en consideración. El profesor español Manuel Atienza habla básicamente de los argumentos de universalidad, de consecuencias, de corrección y de coherencia. Toda sentencia debe tomar en cuenta no solamente el ámbito de lo que va a resolver, sino sus consecuencias a un nivel más amplio, a un nivel global, a un nivel incluso
universal. ¿Por qué? Porque se está hablando de un concepto de justicia. Y la justicia no aplica solamente para los dos sujetos que allí intervienen. Recuerden que esa decisión va a formar parte del contexto de la jurisprudencia y la jurisprudencia es una fuente del derecho. Entonces, esa fuente del derecho como tal debe tener apoyo en un contexto más amplio del caso en que se haya tratado, porque si va a formar parte de la jurisprudencia, va a formar parte del sustento, entonces debe tener en consideración aspectos de mayor significación o de mayor alcance de aquel del juicio particular entre A y B, entre José y Ramón. Es decir, darle un contexto universal a la situación. Lo mismo tiene que ver con las consecuencias, que viene a ser en parte el concepto de razonabilidad que explicábamos anteriormente. Es decir, saber tener en claro cuáles son las consecuencias que va a generar esa sentencia, de manera tal que darle la razón a alguien no desmejore la condición de otras personas o de grupos sociales o de una colectividad. Hay que tomar en cuenta qué es lo que va a generar esa sentencia. Y lo hemos señalado en videos anteriores. Por ejemplo, la decisión de la Corte Suprema en Estados Unidos que resolvió dejar sin efecto el precedente del caso Roe y Wade en materia del aborto como tal. Esa sentencia generó muchísimo conflicto social, de manifestaciones, de lesiones a los derechos de la mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay que medir las consecuencias que puede tener el fallo dentro del punto de la argumentación. La sentencia debe gozar, debe tener de ese factor de corrección que haga posible su revisión. Las sentencias, a pesar de causar cosas juzgadas cuando se encuentran definitivamente firmes, hay que tener en cuenta que los criterios judiciales pueden cambiar en el tiempo, se pueden corregir, el precedente judicial puede ser modificado. ¿En base a qué? Al avance de las situaciones, a los cambios en la sociedad, a los cambios en las relaciones personales, etc. Vimos, por ejemplo, en Venezuela, y así lo ha determinado la Sala Constitucional, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la sentencia en materia de divorcio. Las sentencias anteriormente en materia de divorcio eran textos un poco complicados en cuanto a su aplicación, en cuanto a los motivos para declarar el divorcio, en cuanto a las razones que podía esgrimir el juez para convencer a las partes y disolver un matrimonio. Pues bien, el tiempo y la aplicación de criterios constitucionales ha cambiado ese criterio. Hoy en día las sentencias de divorcio son producto de un procedimiento simple, sencillo, donde no debe haber mayor complicación. ¿Por qué? Porque si las partes se casaron por mutuo consentimiento, la disolución del vínculo no debería ser tampoco complicada. Entonces, tomando en cuenta esos factores de corrección, las sentencias deben emanar del órgano jurisdiccional con un criterio definido, con un criterio preestablecido de saber que eso puede cambiar, que eso puede ser modificado. Y lo otro es la coherencia. Toda sentencia debe ser coherente con lo que se está planteando en el juicio. Tal vez no ir más allá de lo que se pida. ¿Por qué? Porque básicamente en procesos como el proceso civil, por ejemplo, rige el llamado principio dispositivo, es decir, las partes delimitan los límites de la controversia. Entonces, ir más allá sería una actividad irregular por parte del órgano jurisdiccional en ese sentido. Sin embargo, hay dos figuras que se pueden tratar aquí. Una es el arbitrio judicial y la otra es el llamado obiter dictum. Cuando hablamos del arbitrio judicial, el arbitrio judicial es esa facultad que tiene el juez para crear derecho. Pero estamos hablando de crear derecho y resolver conflictos a través de esa potestad del arbitrio judicial cuando no existe norma que regula el asunto o cuando la norma existe pero es incompleta. En todo caso,
¿qué hay que tomar en cuenta haciendo la conexión constitucional? Que el artículo 259 de la Constitución, que establece el principio de instrumentalidad del proceso, señala que el proceso es el instrumento adecuado para la realización de la justicia. Ahora bien, el proceso, pero puede ser que exista un conflicto, que exista un problema y no haya norma legal para su solución. En esos casos, según los conceptos de lo que es el arbitrio judicial, el juez puede crear la norma, puede crear la solución para resolver esa controversia. Por supuesto, debidamente motivada la creación del derecho, la creación de la solución al caso. Entonces, como pueden ver, el aspecto de la motivación siempre va a estar inmerso en cualquier decisión judicial, aun cuando se trate de la aplicación del arbitrio. ¿Por qué? Porque la juez puede arbitrar, pero puede arbitrar por razones, puede arbitrar por motivos, puede arbitrar por un concepto que está desarrollando y que cree adecuado a derecho, ajustado a lo que es la figura del derecho. ¿Por qué? Porque el derecho no es solamente la ley, no es solamente la norma, hay otras fuentes del mismo. Otra figura que ya la mencionábamos es la del obiter dictum. El obiter dictum es resolver algo dicho sea de paso, es decir, planteada una controversia donde no está planteado ese problema, valga lo redundante, planteado un asunto que el juez considera necesario resolver, el juez sencillamente resuelve algo que en este caso el Tribunal Supremo considera necesario para darle un contexto completo a su decisión judicial. Por supuesto, ese obiter dictum no debe ser un mero invento, una mera creación por parte del juez, sino un concepto basado en motivos, basado en razones, basado en argumentos que por supuesto se deben explanar en la decisión correspondiente. El catálogo de vicios que ha venido elaborando la Sala de Casación Civil es amplio y lo cito a continuación. Petición de principio, ausencia de señalamiento del elemento probatorio, inmotivación de derecho, ausencia absoluta de motivación, un vicio que es difícil ver pero que puede darse en situaciones como la de el litis consorcio, motivación insuficiente, motivación acogida, motivación ajena al asunto debativo, contradicción en los motivos, falsa motivación, motivación aparente o simulada. Es decir, un catálogo muy amplio, un catálogo bastante grande de vicios que pueden darse con la motivación. Entonces, ¿qué deben tener en cuenta los jueces y por supuesto los litigantes? Toda esa gama de vicios relacionados con la motivación, porque muchas veces la impugnación, los cuestionamientos a la sentencia se van a dar es por allí, por la falta de motivación, que como ya dijimos anteriormente, para los efectos de distintas constituciones en el mundo y lo cual comporta también la Constitución venezolana, es una garantía constitucional. Se violenta, se transgrede, se choca con la Constitución cuando la sentencia sencillamente no está bien motivada. Para concluir, una expresión del tratadista venezolano Humberto Enrique Bello Tavares, quien señalaba que la motivación de la sentencia es la manifestación de la tutela judicial efectiva, que garantiza el derecho a la defensa de las partes, pues permite el control de la constitucionalidad y legalidad y evita la arbitrariedad del fallo. Como ven en esa expresión, dos elementos utiliza Bello Tavares: tutela judicial efectiva, debido proceso, derecho a la defensa, que forma parte del debido proceso. Artículos 26 y 49 de la Constitución de la República de Venezuela. En conclusión, entonces, tenemos que la motivación de la sentencia debe ser considerada una garantía constitucional y por lo tanto está
en el tope, está en la cima de las consideraciones que el juez puede hacer y tiene que observar al momento de dictar una sentencia. Observar la ley, por supuesto, pero observar por encima de todo la Constitución. ¿Por qué? Porque los jueces son garantes de la Constitución, incluyendo el aspecto de la supremacía que aparece en su artículo 7. Espero que esta disertación haya sido de su agrado. Muchas gracias.